Agradecemos su presencia en nombre de Microduino, en nombre de nuestra gerenta Lourdes Ceballos. Esta vez continuamos con el webinar Introducción a la Robótica, dictada por el profesor Ricardo Chunga, la segunda parte. Agradecemos a todos los asistentes y empezaremos con la reunión. Adelante, profesor Ricardo. Muy buenas tardes, estimados colegas. Muy contento de que nos podamos encontrar nuevamente en esta tarde de ciencias, en esta tarde para atender temas de robótica, temas de domótica, para aprender un poco más y compartir los conocimientos con la comunidad educativa. Muy bien, vamos a refrescar algunos temas que anteriormente ya habíamos conversado. Por ejemplo, quiero resaltar que, por ejemplo, los sensores que había yo comentado que anteriormente eran muy usados o estaban muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, los podemos ver en este celular que se está observando. Un celular conocido como celular inteligente. Actualmente tiene una cantidad de sensores, ¿no? Dentro de los básicos, por ejemplo, tenemos la pantalla táctil, ¿no? Y nosotros ya tenemos experiencia con ello porque en la anterior sesión en la cual nos conectamos, vimos, por ejemplo, un botón táctil que cumple casi la misma función. Luego también, por ejemplo, en este celular podemos ver de que existen ahora lectores de huellas digitales, lector de iris, acelerómetros, ¿no? Brújula, ¿no? Entonces tenemos todo un conjunto. Y también tenemos aquellos, producto de la pandemia, que han aparecido celulares que incluso miden los signos vitales. Entonces estamos observando de que cada día la presencia de sensores y actuadores, en este caso un actuador sería ¿cómo se llama? Este vibrador del teléfono, ¿ya? La luz flash, que incluso nos permite trabajar como si fuera una linterna, ¿no? Ya le han dado doble función. Tenemos también, por ejemplo, la propia pantalla, que en este caso sería un actuador, ¿no? Nosotros podemos ver todo lo que se transmite a través de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, mensajes de texto, podemos ver, conectarnos a internet a través del celular, y esto se evidencia en estas pantallas con diferentes calidades, ¿no? Incluso la cámara del celular tiene sus propios sensores para ajustar, para buscar sonrisas, para mejorar la iluminación en forma automática. El propio celular también tiene otro sensor muy cercano, que a veces ni siquiera lo vemos, que tiene que ver con la iluminación. Y se habrán percatado ustedes de que cuando nosotros colocamos el celular, al responder una llamada, si colocamos ese celular en la proximidad de nuestro rostro, automáticamente la pantalla se apaga. Esa función se añadió para evitar de que nosotros interactuemos o cortemos la llamada sin querer, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, en esta imagen se está apreciando los sensores aplicados a lo que es la domótica doméstica, ¿no? La automatización o domótica. En ese caso, por ejemplo, tenemos lo que se llama una vivienda inteligente. Y allí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Que ahora estas casas, ¿no? Tienen, por ejemplo, sensor de temperatura, en el caso de la calefacción. Tenemos, por ejemplo, sensor de vibración para las ventanas, ¿no? Para el piso, como sistema de seguridad. También tenemos, por ejemplo, diversas alarmas, sensor de humo. Tenemos también, por ejemplo, para la terma, ¿no? Sensor de temperatura para que, si bien va a calentar, pero no debe hervir por completo, ¿no? Las cocinas actuales también tienen sus propios sensores, el horno tiene sus sensores, ¿no? Y todo esto antes era controlado
exclusivamente con un tablero, al llegar el celular, al llegar el lenguaje de programación a los celulares, ha pasado todo esto a ser controlado a distancia. Ahora la casa le envía al dueño, en este caso, un aviso de que algo está pasando, ¿no? Y nosotros podemos controlarlo en forma remota. Ahora, ampliemos qué cosa es un sensor, pero ahora con el kit microarduino, ¿no? El MIPS-Kit 1. Tenemos que definir qué cosa es un sensor. Hay dos definiciones sencillas, pero que permiten identificar a un sensor. En este caso, me dice que es un dispositivo que me permite detectar cambios. Ese cambio también va a ser una variable, ¿no? O también me permite medir en forma automática una magnitud o una variable. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el kit 1, tenemos el sensor de luz, el micrófono, el sensor de choque o crash, ¿no? Y el botón táctil. Varios de ellos ya los hemos visto en ejecución. Y en los siguientes MIPS-Kits se van añadiendo más sensores como el sensor de temperatura, el infrarrojo pasivo, el receptor infrarrojo, un joystick, un seguidor de líneas, un potenciómetro y un sensor de movimiento. Ahora, ¿cómo actúa o cómo es la interacción entre el sensor y el actuador? Esta es una ampliación de una diapositiva que ya habíamos visto en la anterior ocasión, pero no estaba añadiendo ciertas condiciones. Por ejemplo, en este caso, un sensor va a ser una entrada de datos, va a captar datos, señales, cambios, variables. Esto que va a captar, esta señal, esta variable, este cambio, puede ser física, en el caso del crash o sensor de choque, o el botón táctil, una señal eléctrica, ¿no? En el caso sería un sensor de campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Térmico, un sensor de temperatura, acústico, por ejemplo, el micrófono, que es un sensor de sonido, o radiación, puede ser el sensor de luz o el sensor infrarrojo. Todo esto tiene que ser controlado. Entra y la información que recibe es procesada en una placa, un controlador. Esta placa controlador ejecuta un software. Ese software o programa, obviamente, es ideado, es ajustado por una persona, en este caso, el programador, el estudiante, ¿no? Según la necesidad. Lo que capte, esa señal que capte este sensor, puede ser expresado en una señal de salida, ¿no? Mientras uno es entrada, el otro salida, esta salida va a ser un efecto, una acción, y que puede ser un sonido, un movimiento, una luz, un mensaje de pantalla, una decisión, ¿cierto? Y esto como parte de la robótica o como también parte de la domótica. Entonces, esa es la relación que existe. Y siempre tiene que estar un programa que ejecute ese control en esa placa y una persona detrás que cree ese programa. Muy bien. Ahora vamos con lo que es un actuador. Si un sensor era entrada, un actuador viene a ser salida, ¿no? Entonces, estos actuadores lo que hacen es transforman. ¿Transforman qué cosa? Como ahí dice, ¿no? Energía. Y activan un equipo para que se vea su efecto. En este caso, en el MIPS-Kit 1, hemos visto, por ejemplo, el LED RGB o LED multicolor, ¿no? Un LED que cambia de colores, un zumbador o buzzer, un LED de color verde, LED rojo y LED amarillo. Y en los siguientes MIPS-Kits se pueden ver, por ejemplo, un servo, un control remoto, una pantalla OLED, monitor, un motor y un controlador de motor. Ahora, también se dice de que un actuador vendría a ser un componente capaz de realizar una acción. Y si vemos, por ejemplo, el movimiento que se realiza mediante un motor es una acción. El emitir luz, el emitir sonido, ya sea de alarma, ¿no? O una luz de emergencia, son acciones. Entonces, que no se entienda que el actuador solamente van a ser motores, también van a ser otros sistemas periféricos, en este caso, que van a ejecutar una acción.
Muy bien. No solamente los sensores y los actuadores van a ser aplicados a la robótica, sino también a la automatización o a la domótica. En este caso, bueno, de acuerdo a la coyuntura mundial de escasez de alimentos, tenemos que ver de que los sensores se aplican, en este caso, en los hibernaderos tecnológicos en donde se controla todo. Se controla desde la entrada de aire, cantidad de entrada de aire, cantidad de luz, orientación de paneles solares, se aperturan ventanas para que se refresque el ambiente, se controla el riego, el pH, nivel de crecimiento, nivel de incluso fertilizante que se va a agregar, se observa en forma remota, ¿no? Todo esto es muy similar a lo que van a ustedes ejecutar en sus proyectos con los sensores y con los actuadores educativos. Muy bien. Microduino, y en este caso, el MixKit 1, trabaja con un software llamado InDesigner. Este software permite trabajar con bloques muy similares a Scratch y lo estamos viendo en la pantalla en el lado izquierdo. Que en el Scratch lo que hacían era arrastrar bloques y ponerlos uno debajo de otro y luego cambiar las condiciones. Acá se va a hacer lo mismo. Aquellos docentes que tienen muy poca experiencia con la robótica, este lenguaje, esta forma de trabajar con una programación por bloques, se les hace bastante amigable, ¿no? Es muy amigable, muy sencillo, le da la confianza para programar. En cambio, aquellos que ya tienen más tiempo en la programación, docentes, por ejemplo, de informática, muchas veces pasan de la programación por bloques a la programación, digamos, mediante lenguaje. En este caso estamos hablando de Python o también utilizando el software Arduino IDE, ¿no? Entonces, InDesigner permite trabajar de dos formas, ya sea por bloques o escribiendo en las líneas de texto, van a escribir los comandos de la programación y esto sería ya Python. Pero en la misma pantalla se permite trabajar ambos. Muy bien, ahora vamos a conocer un poco, así a grandes rasgos, cómo es la ampliación que ha hecho el software InDesigner basado en Scratch. Vamos a ver un poco cómo trabaja. Muy bien, nosotros vamos a tener aquí esta pantalla y podemos ver los tradicionales bloques, ¿no?, con los que contaba Scratch, que son, por ejemplo, los bloques de movimiento, de apariencia, de sonido, de evento, ¿no? Pero más abajo ya podemos ver, por ejemplo, después de las variables, podemos ver los bloques tipo play, por ejemplo. Vamos a ver acá. Un problema técnico. Ya está. A ver. Ahí podemos ver, por ejemplo, otro tipo de bloques, ¿no?, muy similares. Se ha respetado la idea original de Scratch y podemos tener bloques para controlar los sensores, los actuadores, por ejemplo, bloques para controlar el sonido, o sea, el buzzer, ¿no? Bloques para controlar, por ejemplo, vamos a ir bajando, ahí está, tenemos los operadores, bloques para el movimiento, ¿no?, bloques para controlar el LED multicolor o LED RGB. Tenemos también bloques para programar incluso el tipo de color de ese LED RGB, ¿no? Yo puedo escoger. Para que más o menos lo entiendan, así como nosotros en Word utilizamos la paleta de colores, vamos nosotros y decidimos, ¿saben qué? Este conjunto de letras quiero que tengan un color, no sé, muy parecido al celeste, un celeste claro. Vamos a la sección color y lo que hacemos es
escogemos dentro de una gama que nos presentan o mediante números ingresamos el tono que queremos. En InDesigner se puede hacer lo mismo. También mediante combinación de números podemos darles diferentes tonos. Luego tenemos el bloque Play, que tiene que ver con el sonido, con el buzzer. Tenemos un conjunto de bloques para controlar sensores, ¿no? En este caso sensor de temperatura, por ejemplo, temperatura y humedad. Tenemos también, por ejemplo, el conjunto de bloques de Arduino para realizar las conexiones ya sea digitales o analógicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los LEDs, ¿no? Micrófonos, ¿no? Tenemos para inteligencia artificial y otros bloques más. Como habrán visto los bloques, si ya se habrán familiarizado con Scratch, no hay mucha diferencia. La temática de trabajo es la misma. Ahora vamos a hacer una comparativa entre Arduino y MicroArduino. Las dos son placas de control, las dos tienen chips de control, las dos tienen puertos, ¿ya? La gran diferencia van a ser en sus dimensiones. Uno es del tamaño de la palma de la mano, el otro es mucho más pequeño, pero igual contiene puertos, ¿no? Que están remarcados. Por ejemplo, están los conectores digitales o puertos digitales y están los puertos o conectores analógicos. También vamos a encontrar que en ambos casos hay un puerto para colocar una unión, ya sea de la fuente de energía o para conectarlo a una PC. Ambos lo tienen. La diferencia va a estar en el tipo de puerto, nada más. Pero la gran diferencia entre Arduino y Scratch en este caso es de que MicroArduino va a tener una batería incluida. Eso significa de que si no está conectado, igual sigue funcionando. A diferencia de Arduino que necesita externamente que yo conecte una fuente de energía, ¿no? Entonces, la diferencia entre estas dos placas es no solamente tamaño, sino también va a ser la cantidad de puertos, ¿no? En unos están agrupados, ¿no? En el otro hay que ir viendo a cada lado, ¿no? Y saber, además, el sensor, ¿no? ¿Dónde lo debo conectar? Yo he puesto dos sensores. Un sensor que se conecta a Arduino y un sensor, bueno, que está en la parte superior derecha, que se puede ver delineado nada más, que también tiene las cuatro patitas o pines, en este caso, con los que se conecta también Arduino. Un sensor Arduino, que en este caso vendrían a ser la unión GND, BCC, una entrada de señal y en algún caso la cuarta pata puede que no tenga señal o que sea una segunda señal. ¿Sí? Ya, ahora veamos. Acá está la comparativa. Miren, tenemos en el caso de Arduino, vamos a tener un LED multicolor, un LED RGB, y podemos ver de que este LED RGB tiene cuatro patas, cuatro pines de unión. El usuario tiene que decidir en cuál de las cuatro posiciones debe poner cada una de estas uniones. Y aparte de necesitar también algún accesorio de control. En el caso de MicroArduino, que está al lado derecho, ustedes pueden ver de que solamente hay un cable de conexión. Bueno, en realidad no es un cable, es un conjunto de 4 cables, pero todos van a un solo puerto. Usted ya no está pensando dónde va a ir el GND, dónde va el BCC, dónde va el cable de señal. Ya no se evita el estar buscando cada cierto tiempo si realizó bien o no la conexión. En este caso, los 4 cables se mueven en conjunto, ¿no? Y aparte, los componentes accesorios, en este caso que se pueden ver que utiliza este LED multicolor, que son 3 resistencias, en el caso de MicroArduino ya los tiene incorporado. Entonces ya no tiene que estar buscando qué accesorio me falta o por qué mi proyecto no está funcionando. Muy bien. Me indica también de que la enseñanza de la robótica, la enseñanza
de la programación en robótica, la enseñanza de la domótica, debe ser siempre progresiva. ¿Se puede empezar directamente con robótica? Claro que sí, pero si se quiere un proyecto a largo plazo para que los estudiantes vayan desarrollando mucho más, se debe empezar desde los primeros grados de la primaria, ¿no? En este caso, Microduino tiene un conjunto de kits que abarcan desde la primaria hasta la secundaria, ¿no? El primer kit, que es en Puzzle, tiene 12 proyectos, pero con sus 12 retos serían 24 proyectos en realidad, ¿no? Pero también tienen un introductorio de unos 3 o 4 preproyectos, por así decirlo, para que el estudiante se vaya familiarizando con los componentes. En Puzzle sería en este caso una introducción a los circuitos electrónicos. Luego continuamos con el MPI, que sería un paso más, es la preprogramación. Se continúa con los circuitos electrónicos, pero ya están preprogramados. O el estudiante tiene que ensayar, tiene que empezar a comprender cuál es el efecto que tienen estos componentes en otros componentes electrónicos. Continuamos con el kit del Itty Bitty Boogie, que son los primeros pasos de la programación, en los cuales ya se trabaja con el software en Designer, ¿no? La programación por bloques. Y ya se llega a su máxima expresión, por así decirlo, con proyectos mucho más grandes, con los kits o los mix kits, que son 4 kits en conjunto, ¿no? Cada uno tiene 12 proyectos, cada uno con sus retos. Entonces estaríamos hablando de 48 proyectos en todo ese conjunto, más sus retos serían 96 proyectos que van a desarrollarse. Ya, ahora, veamos. El conjunto de los Mix Kits están divididos en 4 grupos. El Mix Kit 1, que es el introductorio al código básico Scratch, y la familiarización entre lo que es los componentes electrónicos, los sensores, los actuadores, va a haber, ¿no? De esa forma, ¿no? En forma amigable va entrando a lo que es la programación, de forma muy sencilla. Luego se pasa ya al Mix Kit 2, que sería una ampliación del Kit 1, no solamente en componentes, sino también en la codificación, que eso es lo más importante. Y en pensar en la secuencia de comandos, ¿no? En la primera parte, en Mixkit 1, los comandos eran básicos, en Mixkit 2 ya se van añadiendo más retos. En el caso del Mixkit 3, tenemos ya la inteligencia artificial. Se ingresa lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Para un mayor control. Y si recuerdan ustedes la diapositiva de robóticas, la anterior que hablaba sobre la clasificación de los robots, se decía que a partir del tercer nivel o la tercera generación de robots ya se hablaba de la inteligencia artificial. Entonces, MidKit está cumpliendo con esta lógica del crecimiento de los robots. Pasamos al kit número 4. Ya, en este caso ya el estudiante es capaz de trabajar o de escribir su propio código a partir de los retos que se le den. En los anteriores casos venían código de ejemplo. En el MidKit 4 ya se le pide al estudiante que cree un código, ¿no? Ampliado. Muy bien. Ahora, todo este trabajo de la robótica, la domótica, los sensores, los actuadores, la placa de control, el lenguaje de programación, van a permitir de que el estudiante en una clase de robótica STEAM trabaje mediante roles. Estos roles pueden ser rotativos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un estudiante que asume el rol de líder de equipo, que no significa ser jefe. Y además, como líder de equipo, también puede ayudar en la búsqueda de información y en asegurar de que todos los procesos, todos los pasos o fases de la robótica se lleven a cabo. Tenemos el rol del programador, quien se va a encargar de crear ese programa en base a los componentes que se le dan para su proyecto. Tenemos el rol del constructor, quien va a armar ya sea la estructura externa o también va a conectar los componentes a la placa. El rol del ingeniero, que junto con el constructor van a verificar si las conexiones son
adecuadas. Muy aparte también van a realizar los cálculos para realizar la estructura, en el caso de que se desee una estructura muy añadida, no solamente por bloques de construcción, sino además utilizando, por ejemplo, el cartón como herramienta de construcción, o también podría utilizarse, por ejemplo, en los diseños en 3D, por ejemplo, ¿no? Y un punto muy importante es el rol del evaluador. El evaluador va a estar constantemente trabajando durante toda la etapa, porque hay que evaluar la programación, hay que evaluar la construcción, hay que evaluar también la estructura externa, ¿no? Entonces, si se cumple todo eso, se puede decir de que tenemos un buen desarrollo de la robótica o de la domótica. Muy bien. Vamos a pasar muy brevemente a lo que son los kits, o este kit llamado Empai. Como dice su eslogan, ¿no? Lo imaginas y lo creas. Van a ver ustedes que es muy fácil, muy amigable de trabajar. Las conexiones son rapidísimas de ejecutar, ¿no? Este Microduino Empai, por ejemplo, cuenta con bloques, ¿no? Todos son bloques. Tenemos varios bloques, un bloque de energía, un bloque de comando o entrada, que son, por ejemplo, un botón, temporalizador, un potenciómetro, interruptores, un generador de pulsos, ¿no? Bloques de lógica, la división, digamos que sería un cable que se divide en dos cables, ¿no? Un cable de entrada y salida, un cable inversor, invierte el sentido de una orden, por así decirlo. Entonces, digamos de que un motor debía girar de derecha a izquierda, ahora con esto va a girar de izquierda a derecha. Y también tenemos la salida, que van a ser el LED RGB o LED multicolor, un buzzer, una barra gráfica, que son varios LEDs colocados en línea, y un servo. Muy bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, de que en este kit, si bien dice 7 proyectos, pero cada uno tiene su reto, serían 14. Y además hay 3 o 4 preproyectos para que el estudiante se familiarice con el control adecuado de cada uno de los componentes. Como hemos visto, hay sensores y actuadores, pero obviamente en menor escala, ¿no? En una escala controlada y adecuada a la edad del estudiante. Muy bien. Vamos a ver un proyecto bastante sencillo, rápido, útil para el estudiante, ¿no? Que es la ideación del cómo trabaja una ambulancia. En este caso, los componentes, bloques con el sistema eléctrico con los que se va a contar va a ser un módulo de energía, el cual se va a conectar, ¿no? Se va a conectar mediante un cable o mediante una batería para brindarle la energía suficiente a todo el circuito. Entonces, siempre va a ser el primer bloque a conectar. Luego, vamos a tener también un pulso o un generador de pulso. Vamos a tener un divisor o un cable divisor, el LED RGB y un buzzer. Muy bien. Pasemos ahora a construir mediante estos bloques este proyecto, ¿no? A ver. Me indicaba de que se va a necesitar un bloque de energía. Aquí está mi bloque de energía. Mediante un LED y un control me indica si hay o no flujo energético. Me decía también de que necesito un generador de pulso y estas ondas me indican si esa generación de pulso va a ser más aguda o no. Ahora vamos a ver el efecto. También me estaba indicando de que necesito un divisor. Aquí está mi divisor. Entonces, ahora la energía va a tomar dos caminos, en los cuales, en uno yo voy a colocar un buzzer, voy a apagarlo para que se vea el efecto, y en el otro voy a colocarlo
voy a colocarle en este caso un LED multicolor o LED RGB. Le doy energía y luego muevo uno de los controles, por ejemplo, y puedo ver de que el LED multicolor es azul, ahora es verde, ahora es rojo. Si es una ambulancia, el criterio del estudiante va a ser de que tenga que ser una sirena de color con rojo. Muy bien, pero voy a cambiar ahora, voy a afectar todo ese sistema por el generador de pulso. ¿No? Como pueden ver, afecta tanto al LED multicolor como al buzzer. Muy rápido. ¿No? Y puedo colocarle encima una estructura para que el estudiante pueda ir probando cuál va a ser la velocidad, ¿no? Cuál va a ser la velocidad en la que deba de ir generándose este pulso para simular lo más posible una ambulancia, ¿no? Así no podría ir. Ambulancia azul, verde o una mezcla de los tres. En este caso sería luz blanca, ¿no? Entonces, otro tema que podemos observar es la paleta de colores. La mezcla de colores que me puede dar blanco. Ahora, voy a reemplazar este generador de pulso por dos componentes. Voy a apagarlo. Miren, esta es la conexión que es magnética. Y en este caso tenemos un dimmer deslizante. A ver, sería así. En este caso el volumen ha bajado, la intensidad también. Se puede ver el efecto. Pero, como les dije, voy a mostrarles dos. Acá está el segundo. A ver. Ligeramente se observa el efecto. Apago el conector, o apago en este caso este control, ya no funciona. Aquí ya no puedo controlar ni la velocidad ni el volumen, por así decirlo. Pero puedo añadirle un botón ¿no? Puedo añadirle un botón. Aparte del botón, vamos a juntarlo con el generador de pulso. Ahí está. Vamos a ver. Ahora yo controlo cuándo se va a ejecutar todo. Pero si añado un inversor, ahí está, ya añadí el inversor. Antes el botón lo que hacía era permitir que cada vez que yo lo presionaba, todo el conjunto funcionaba. Ahora, cada vez que yo presione, apago todo el conjunto. ¿Por qué? Porque el inversor lo que va a hacer es cambiar la función de quien esté primero.
he cambiado la función del botón. Ya no es activar, sino ahora es desactivar. Si lo retiro, el botón volvió a cumplir con su primera función, que era activar. Ahí está. Puedo reemplazar este LED y ponerle la barra, una barra de LEDs. Vamos a ver. Como se habrán dado cuenta, las conexiones son magnéticas. No se necesita, excepto el cable de alimentación, para que todo el conjunto funcione. Así de fácil se trabaja con este kit para niños, para que el estudiante, primero, no se hinque los dedos con los alambres, con los cables, y segundo, que no sienta de que es complejo generar un circuito. Muy bien. Hemos terminado con la muestra de este kit. Ahora vamos a continuar con... También hay para hacer otros proyectos, pero vamos a continuar ahora con lo que es la demostración de los proyectos del Mixkit 1. En este caso, vamos a crear una luz de bomberos. Como decía anteriormente, la secuencia para crear un proyecto va a ser una situación problemática. En este caso, podría decirse cómo generamos una luz de bombero, cómo generamos una luz sirena que nos alerte, cómo trabaja, cuáles son los componentes con los que trabaja. Entonces, alguien dirá, bueno, la luz de bombero tiene varios componentes. Tiene la circulina, tiene un parlante, ¿no?, que emite el sonido, un control para activar o desactivar esta circulina. Entonces, esa va a ser mi situación problemática. El modelo, bueno, el estudiante tendrá que realizar un pequeño modelo, un esbozo de conexión, cómo van a ir conectados, ¿no? Y luego vamos a ensamblarlos. Siguiente. Vamos a ver cómo se deben ensamblar, pero el lenguaje. A ver, ¿qué me dice este lenguaje que se está observando? A ver, en este caso, este pequeño programita me está diciendo de que los LEDs rojos, se van a trabajar con 2 LEDs rojos, estos LEDs rojos me indican de que los dos van a empezar con una intensidad de luz. ¿Ya? Van a empezar con una intensidad de luz de unos 200, por así decirlo. ¿Ya? O sea, casi prendidos totalmente. Y luego van a bajar hasta 8, bueno, hasta 60. Pero me dice de que, por ejemplo, van a ir cambiando, ¿no?, en sus intensidades y encima va a haber una emisión de sonido. ¿Ya? Entonces, permítame hacer las conexiones, ¿ya?, momentáneamente. Hacemos la primera conexión. Muy bien. A ver. Voy a colocar ciertos componentes. Por ejemplo, he colocado un crash, un botón, un buzzer o zumbador, y luego voy a colocar 2 LEDs rojos, que van a hacer esta sirena de la circulina. LED. Ahí está el segundo LED. Voy a fijar la placa. Y luego tengo LED número 1, LED rojo número 2. Muy bien. Entonces, así va a estar. Me dice que el crash va a estar en el puerto digital 2, el buzzer va a estar en el puerto digital 4 y los LEDs van a estar en los puertos digitales 6 y 8. Muy bien. ¿Está cargado?
Vamos a cargar el programa para que se ejecute la función. Muy bien. A ver. Ahí está, a ver. Voy a elevarlo un poco para que puedan verlo. El sonido de alarma, ¿no? El sonido de una sirena que acompaña, en este caso, a los dos LEDs. Nótese de que el sonido, al cambiar, también cambian los LEDs. Uno se prende, uno se apaga. Muy bien. Vamos a continuar ahora con otro proyecto. Habrán visto que este proyecto es muy sencillo. Vamos a continuar ahora con otro proyecto. Un detector de viento. A ver, en este proyecto, detector de viento, les recordará un poco lo que es un anemómetro. Y un anemómetro es un instrumento con el cual yo voy a medir la velocidad del viento. ¿Ya? Nosotros podemos trabajar de manera muy sencilla con este detector de viento, ¿no? Obviamente tendría que ser calibrado por un anemómetro para ampliar su eficacia. Por el momento solamente vamos a demostrar de que cuando se detecte viento a través de ese micrófono, que es el sensor, es el actuador, en este caso el LED multicolor o LED RGB, va a cambiar de colores de acuerdo a la velocidad del viento. Obviamente falta ajustar. Entonces, mi situación problemática sería lo siguiente. ¿Se puede crear o cómo podemos crear un detector de viento o un anemómetro digital? Sí se puede. Pero tendría el estudiante que investigar qué es un anemómetro. Luego tendría que investigar cuáles son las escalas de viento. Y luego, mediante los componentes que se tienen, realizar su boceto, su modelo y ensamblarlos. Para ensamblarlos, me dice acá, en este pequeño programita, me está diciendo de que el LED multicolor va en el puerto 8, puerto 6, y el micrófono va en el puerto analógico 0. Pero me dice, además, de que cuando detecte viento en forma de sonido, va a pasar a cambiar de color, del rojo al verde, según la intensidad. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo funciona este detector sencillo de viento. Bueno, me dice de que el LED multicolor va a estar en el puerto 6 y el micrófono o sensor de sonido va a estar en el puerto 0. ¿Ya está conectado? Voy a colocar los dos. Uno adelante, otro atrás. Ahí está, así. Entonces, a ver. Se cumple con lo que se decía. Puerto 6 para el LED multicolor, puerto 6 digital y puerto 0 analógico para el sensor de sonido. A ver. Muy bien. Ahora voy a pasar a ejecutar. Lo que voy a hacer es soplar. En este momento casi no hay viento, pero ¿qué sucede si yo empiezo a soplar más fuerte? Ya está. Soplé, detectó. Segunda prueba. Ahora no voy a soplar. Simplemente voy a abanicar. No lo detecta. ¿Por qué? Porque no genera un sonido suficientemente para que cambie de color, porque yo no lo he indicado en el programa. Nuevamente. Ahí está. ¿Funciona como detector de viento? Sí. Pero, insisto, se necesita calibrar, trabajar en conjunto con un anemómetro. Este sería un trabajo ya de campo, donde en un día
podamos tener una lectura de viento y que el sistema empiece a detectarlo, ¿ya? ¿Para qué? Para configurar una gama de colores y decir, cuando el viento es de 10 kilómetros por hora, tiene que ser este color. Cuando pase a mayor velocidad, tiene que cambiar a otros colores. Pero eso solamente se podrá lograr con otro instrumento. Así como está, cumple su función. ¿Podría darle más colores? Por supuesto que sí. Podríamos probarlo, por ejemplo, con un ventilador al costado e ir probando con sus velocidades, ya que los ventiladores ahora traen 5 velocidades, ¿no? Entonces, a la velocidad 1, un color y así sucesivamente. Un sensor bastante sencillo, ¿no? Sencillo y rápido de trabajar, ¿no? En este caso, el micrófono me permite, ¿no? Mediante un pequeño sonido, nada más, un pequeño sonido, un soplido. En este caso me está detectando pequeñas ráfagas de viento, ¿no? Como suena el viento en las calles a veces, ¿no? Entonces podríamos utilizarlo, repito, para el cambio de estación, para un trabajo en la tarde con los estudiantes o en el día, ¿no? No necesitamos probarlo con un huracán. Muy bien. Ahora vamos a ver otro proyecto. En este caso, me dice que la intención es generar una luz para pista de aviones, una luz para el aeródromo. Un aeródromo o aeropuerto, como nosotros lo conocemos, vendría a tener un juego de luces, y este juego de luces me dice que encima el conjunto de luces está codificado, ¿no? El sistema de luces, aparte de ser automático, varía en base a cómo va a aterrizar el avión, ¿no? Hay toda una secuencia. Si el avión tiene una emergencia, las luces parpadean o se mueven en distinta forma, ¿no? Para indicarle al avión cuál es la pista habilitada, incluso las luces indican específicamente cuál es la pista que le corresponde a ese avión, ¿no? Entonces, la situación problemática sería crear un conjunto de luces con una secuencia de encendido para indicarle a un avión que éste debe aterrizar. Igual, hace su modelo, ¿no? Su boceto en papel, cuál va a ser la conexión. Necesitamos en este caso 4 LEDs multicolores, un sensor de choque o crash, 5 cables, ¿no? 5 cables múltiples, porque también habrán visto de que son cables múltiples. Luego, pasaremos a ensamblar este proyecto, ¿no? Pequeño proyecto, pero vamos a ver cómo actúa. Muy bien. A ver, el programa me dice lo siguiente. Me dice que el sensor va a estar colocado en el primer puerto, en el puerto analógico 0. Y los LEDs van a estar colocados en conjunto, todos en un solo puerto, que va a ser en el puerto digital 6. Pero aparte, ¿qué me dice el programa? El programa me dice de que todos los LEDs de color van a estar en un principio apagados. Cuando se accione, o cuando una intensidad de luz baje, o cuando se accione mediante un botón, porque vamos a tener dos posibilidades, ¿ya? Entonces, este sistema se va a encender, ¿ya? Vamos a ver, vamos a la mesa de trabajo para ver cómo se va a trabajar. A ver. Tenemos entonces, se dice de que en el puerto 6, van a estar los LEDs, pero me dice que todos los LEDs van a estar colocados unidos unos con otros. A ver, va a estar, vamos a ver, estos LEDs van a tener unión de entradas, digamos, entrada, salida, ¿no? Así van a trabajar en conjunto.
Y luego me dice de que en el puerto 0, se pueda colocar o un lector de luz para que el encendido sea automático. Vamos a ver si está el programa del lector. A ver. El programa carga. ¿Ya? Cargado. A ver. A ver. A ver, a ver. Ahí está. Ah, hay dos. ¿Qué ha pasado acá? Sencillo. Lo que ha pasado es lo siguiente. Miren. Uno es entrada, el otro es salida. Salida, entrada. Vamos a ver, vamos a corregir esto. Vamos a corregir la conexión. A ver. Sí. Estos pines pequeños. Ya prende el tercero. Ahora el puerto. A ver. Era la conexión abajo. Bien. Entonces, esto sería así. A ver, nuevamente. A ver, entonces trabaja de la siguiente manera. Tenemos un sensor de luz, pero en este caso está programado de la siguiente manera. Me dice que las luces no se deben encender cuando es de día. Tenemos la iluminación de esta lámpara. Entonces, está simulando el sol, digamos el día. Los LEDs no deben prenderse, pero cuando llegue la tarde, llegue la noche, los LEDs deben prenderse en secuencia, simulando una pista de aterrizaje. Ahí está la simulación. Nuevamente, amanece, se apagan automáticamente, oscurece y se prenden uno a continuación de otro. Ahí está. Los 4 LEDs están unidos a un solo puerto, pero estos 4 LEDs de color tienen dos conexiones. Una conexión de entrada y la otra de salida. Entrada, salida, entrada, salida. Y esa es la manera como se deben conectar. ¿No? Ahí están. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro proyecto. Ya está. Cambiemos ahora de proyecto. Vamos a ver una nevera. Esta nevera, refrigerador, como quieran llamarle, nosotros le llamamos más refrigerador que nevera, me dice de que está conformada por los siguientes componentes. Me dice un sensor de luz, y vamos a utilizar el mismo sensor de luz que el anterior proyecto. Me dice también que voy a utilizar un buzzer o zumbador y un LED multicolor. Voy a utilizar un LED multicolor. Muy bien. ¿Cuál sería en este caso la situación problemática? La situación problemática podría ser la siguiente. A ver, nosotros hemos notado que cuando abrimos nuestra refrigeradora, automáticamente se prende una luz. ¿Ya? Entonces vamos a simular ese efecto. Se abre la refrigeradora, se prende la luz, pero ¿qué ocurre si nosotros, por estar atareados de olvidadizos, dejamos esa refrigeradora con la puerta abierta? Simplemente va a consumir más energía y por lo tanto el recibo nos va a salir impagable. Sin embargo,
acá se le ha añadido un actuador, un zumbador. ¿Qué es lo que va a hacer este proyecto? Lo que va a hacer es lo siguiente, que se va a generar esa luz cuando se abra la puerta, pero además, pasado un tiempo, debe generar un sonido de alarma para indicarme, hey, señor, usted ha dejado la puerta abierta. Bueno, no me va a hablar, pero ese sonido me va a alertar de que he dejado la puerta de esta refrigeradora abierta. Veamos cómo está conformado. Me dice de que en este caso voy a tener el buzzer conectado al puerto 8, el LED conectado al puerto 0 analógico y el LED conectado al puerto 6. ¿Ya? Entonces, trabaja muy similar al el sistema anterior. La única diferencia es que ya no funciona con oscuridad, ahora funciona con luz. Y hay un temporizador, ¿ya? Que me dice de que pasado cierto tiempo debe sonar, pasado los 5 segundos. Vamos a ver cómo funciona este proyecto. Vamos a la mesa de trabajo para armarlo. Muy bien, me dice de que en este caso el sensor va a estar conectado en el puerto analógico 0. Ya está conectado. Me dice de que el buzzer va a estar conectado en el puerto 8 y el LED va a estar conectado en el puerto 6. A ver, veamos. A ver, vamos a suponer de que lo hemos dejado abierto. Ya. Ahí está el sonido, que me ha indicado que dejé la puerta abierta. Para que se den una idea, yo tengo la puerta del proyecto anterior. Entonces, podría colocar mi luz en el interior. Voy a quitarle, voy a desarmarlo un poco para que vean. Así. Podría yo colocar mi buzzer afuera, mi luz por dentro y mi sensor de luz adentro. Todo esto iría acompañado de la puerta. Vamos a ponerlo acá. Así. Esperen. Ya, a ver. Como los bloques, ¿no? Así. A ver. Dejé la puerta abierta. Suena. Pero ¿qué sucede si cierro esa puerta? A ver. A ver. Démonos un tiempo, a ver. A ver, algo se movió por ahí. Sí, algo se movió. Carga ese. Es cargado. No hay. No. Ese. Y solamente eso. Ya. A ver, voy
Voy a iniciar de nuevo, ¿ya? Tienes que conectarlo de nuevo. Estamos cargando nuevamente el programa. Ya. Listo. Ya. Pasamos aquí. Ya. Vamos a pasar ahora a otro proyecto. Muy bien. Cambiemos de proyecto ahora. Me habla ahora de una alarma de incendios. Nuestra situación problemática va a ser cómo generar una alarma de incendios. Es muy parecido a la sirena de bomberos o de camión de bomberos, que es el nombre real. Situación problemática, cómo generar yo una alarma de incendio. Que sea en este caso visual. ¿Puede incluir la sirena? Sí. Pero las alarmas de incendio de los edificios, por ejemplo, tienen una luz que puede ser accionada incluso por un botón, ¿no? Para indicar que hay un incendio. A ver, veamos cómo se conecta y cuál es el programa. En este caso me dice de que va a haber esta luz LED roja, va a estar conectada en el puerto 8 y me dice de que va a cambiar de intensidades, ¿no? Va a tener una intensidad más alta que otra. Es un proyecto bastante sencillo. Entonces vayamos a la mesa de trabajo para ver cómo funciona. Veamos. Entonces me dice de que va a estar conectado este LED rojo en el puerto número 8. Ahí está conectado. Y que al accionarse va a cambiar de intensidad. Ahí está, ¿no? Generando esta sensación de emergencia, ¿no? Tan, 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 ¿no? Está variando su intensidad. El valor máximo es 253. Yo he puesto solamente como valor 200 y luego 60. O sea, lo más alto 200 y menor 60. Eso es todo lo que hace este pequeño programita, ¿no? Digamos que sería un programa, un proyecto de inicio, ¿no? Para darle confianza al estudiante de que pueda controlar las intensidades. Ya él podrá ir probando con otra intensidad, y en este caso, el límite sería 253. Muy bien. Veamos un proyecto más. Ahora tenemos un despertador solar. Este despertador solar va a utilizar un emisor de sonido o buzzer, como lo conocemos, o zumbador. Va a usar también un sensor de luz para detectar la luz, obviamente, y un LED multicolor. Puede utilizar más de un LED si se desea, pero vamos a empezar con algo básico. ¿Ya? A ver, ¿cómo es el programa y cómo es la conexión? Veamos cómo va a ir la conexión. A ver, me dice que voy a tener este pequeño despertador, el cual va a funcionar mediante la luz del sol. En este caso va a ser lo siguiente. Va a llegar la luz del sol y cuando impacte en este sensor de luz, lo que va a hacer es, va a activar el zumbador. Ahora, me dice aquí de que en qué puerto está el LED y en qué puerto se observa también el zumbador, ¿no? O buzzer y el LED multicolor. El LED multicolor me dice que está en el pin 6. ¿Ya? Sí, ya. Puedes ampliarlo un poquito.
No, ya, es ampliarlo. Ampliarlo un poco. No se puede. Ahí está. Miren, por ejemplo, ahí tenemos el LED de color que está en el pin 4. El LED de color está en el pin 4. El buzzer está en el pin 6. Y el sensor, en este caso, está en el pin 0. Vamos a realizar la conexión. A ver. Vamos a la mesa de trabajo. Sensor de luz, pin 0. LED me dice que está en el pin 4. Y el buzzer está en el pin 6. Pero yo deseo presentarlo de otra forma. He hecho un modelo de casita para colocar mi sensor de luz en un lado. A ver, si no se me destroza el modelo de casita. A ver, vamos a pasarlo. Yo voy a colocar acá mi sensor de luz. Voy a colocar mi luz LED en la parte superior para que ilumine esta casita. Está muy justo. Y un buzzer en uno de los laterales. Quiero no estropearlo. Ya está. Listo. A ver. Vamos a cargar el programa. Vamos a ver qué pasa cuando hay luz. Ya está. Detectó luz y comienza a sonar por unos segundos. A ver de nuevo. Quiero que vean este LED también. A ver. Y se prendió el LED. Ahí está el LED. Y sonó. Listo. Carga el otro. Le he hecho una pequeña variación a este programa. Ahora estamos cargando el programa. Ya está. Listo. ¿Está cargado? Ya está. Entonces me dice de que este programita va a ejecutar lo siguiente. Hay luz. Otra vez. Ya está. Listo. Al igual que en el caso, que en el proyecto de las luces de aeropuerto, detecta luz, pero en este caso, en el aeropuerto, si no detectaba cierta intensidad de luz, accionaba. Acá, si detecta cierta intensidad, se acciona, ¿no? Entonces podemos utilizarlo de varias maneras. Como habrán visto, los proyectos son fáciles de hacer. Va a depender mucho de la imaginación que nosotros como docentes podamos utilizar con nuestros estudiantes, con nuestros proyectos. Va a depender también de la apertura a la indagación que podamos tener y que podamos despertar en nuestros estudiantes, para que ellos puedan animarse a experimentar, a programar, a generar nuevas experiencias y sobre todo a solucionar problemas cotidianos. Eso es lo que podemos incentivar en los estudiantes. Estos proyectos, estos kits, lo que hacen es también desarrollan la inventiva tanto del docente como de los estudiantes, ¿no? En realidad es divertido trabajar, conectar, crear, mejorar o intentar solucionar un problema.
Es muy divertido, es un reto también, ¿no? Y se habrán dado cuenta de que la experiencia no solamente es enriquecedora para el estudiante, sino también para el mismo docente, incluso para aquellos docentes que no son exclusivamente del área de cómputo, del área de ciencias, sino cualquier persona, cualquier docente puede animarse y puede tener éxito desarrollando proyectos con la programación y con los sensores y actuadores de microarduino. Muy bien, les agradezco por su atención, les agradezco por su presencia y sobre todo por el compromiso como docentes que ustedes tienen para mejorar, para intentar crear, para intentar aprender e innovar para sus futuros estudiantes, para mejorar también la educación de nuestro país. Muy agradecido a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor Ricardo, por la ponencia. En nombre de Lourdes Ceballos,